llevamos dedicando a esto de la jardinería. En este jardín que vemos aquí ha sido uno de los que tú has diseñado y por lo que veo tiene parte natural, que creo que es esta que tenemos aquí, sí, y otra parte que es artificial. ¿Qué nos puedes contar de la natural? El césped natural pues es lo que todos conocemos, está indicado para grandes extensiones porque el coste es inferior. Y bueno, pues lo que a todos nos gusta, el frescor que da, la sensación de verdor y el olor también a verde, el oxígeno que desprende y absorbe CO2. Y bueno, lo único que cuesta mantenerlo, tiene un gasto de agua considerable, muy importante sobre todo en verano, los cortes que hay que darle, buen sistema de riego, abonados, y es complicado en Zaragoza tenerlo siempre verde e impecable como tenemos ahora este otro. Este que vamos a ver es el artificial, que además creo que puede haber diferentes tipos. Sí, aquí tenemos un tipo que es el que primero por el que se inició, que son unas fibras más o menos así de largas y luego van rellenas de arena de sílice que hace que el pelo esté siempre arriba. Esa arena de sílice hace también que absorba agua cuando lo regamos con la manguera o con un sistema de riego y tenga un poquito más de humedad. Aquí las fibras son de 2 colores para que tengan un aspecto más natural. Este es el sistema más indicado para exterior, para un jardín, y luego tenemos este otro sistema en el que la arena se sustituye por unas fibras rizadas que vemos aquí, que hacen que el pelo se mantenga arriba. Aquí son 4 colores, 2 marrones y 2 verdes. La parte marrón supongo que es para asimilar un poco el color de la tierra, ¿no? Exacto. Para que dé más aspecto de naturalidad. Así cuando lo vemos desde arriba se ve un aspecto más natural, con más variedad de colores. Y este se pone mucho en terrazas de ático, para no sobrecargarlo con la arena o para que no nos llevemos la arena hacia dentro de casa. ¿Qué recomiendas para una casa particular, el césped natural o el artificial? Bueno, es una decisión muy personal porque es naturaleza frente a un tipo de plástico, pero en realidad en jardines de estas dimensiones que hemos propuesto aquí, el césped artificial es lo ideal. Siempre se tiene así, se puede tumbar uno durante todo el año porque no se encharca, no se hace barro, no hay que cortarlo, no hay que regarlo, o sea que se amortiza muy bien la inversión. En extensiones más grandes, la verdad es que la inversión sería alta y luego pues no cuesta cortarlo, pero no es lo mismo sacar de una casita pequeña un cortacésped que sacarlo para todo este terreno. ¿Qué último consejo podrías dar a todo el que quiera iniciar un poco su carrera aquí en la jardinería y plantar un jardín en su casa? Bueno, pues el observar, sobre todo la naturaleza, lo que ve alrededor, para entender qué tipo de plantas tiene en la zona y buscar esos rincones de la naturaleza en su casa y bueno, pues por lo menos imitarlos, si no es con césped natural, con césped artificial. Les contamos ahora que la Policía Judicial ha desarticulado una banda dedicada al tráfico de drogas. 7 personas han sido detenidas y se han practicado 5 registros en Zaragoza y en las localidades de Épila y Cuarte de Huerva. Contaban incluso con una auténtica ambulancia que presentaba un doble fondo para esconder y transportar la droga. Además, se les ha intervenido diferentes sustancias estupefacientes, una escopeta, 5 pistolas simuladas y más de 25.000 euros en efectivo. La policía asegura que se trata de un grupo perfectamente organizado y dedicado a la comercialización de droga tanto nacional como internacionalmente. Y un encierro de las fiestas de Lodosa ha tenido un trágico final. Un hombre ha fallecido y otra persona ha resultado herida tras ser embestidos por un novillo escapado del recorrido del encierro durante las fiestas de esta localidad navarra. El animal fugado finalmente ha sido neutralizado por dardos narcóticos disparados por el propio ganadero. Cambiamos de asunto. Ahora apunten esta cita. Del 4 al 7 de agosto, el Festival Vino Somontano 2011 ofrece la muestra gastronómica. Todas las noches, a partir de las 9, se podrá disfrutar de las mejores tapas elaboradas por los distintos restaurantes y establecimientos de la zona, maridadas con una excelente carta de vinas Somontano. Recuerden, en Barbastro, del 4 al 7 de agosto, Festival de Vino Somontano 2011.
Esta semana viajamos a Islandia y Noruega. Este volcán que está aquí, y mira, el granjero tan afectado.